hace calor, hay mucha humedad, ¿verdad? Pero nos gozamos en el día que el Señor nos ha dado. Aleluya. La Iglesia Hispana New Jerusalem World Ministries, ubicada en el 8314 South Breeze, Houston, Texas, 77071. Y su servidora, la pastora Blanca Reyes, le extiende una cordial bienvenida y una invitación a que si no tiene donde congregarse, haga de esta su casa de adoración. Aquí hay un lugar para usted y para su familia. Hoy continuamos, como les decía, en nuestro estudio bíblico, versículo a versículo, a través del Evangelio de Mateo. Y vamos en Mateo 21, los versos 23 al 27, gloria a Dios. Y mi Biblia tiene por subtítulo La autoridad de Jesús. Gloria a Dios, porque Él es el Rey soberano, todopoderoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Y le adoramos a Él porque Él es toda autoridad. En el versículo 23 comienza diciendo: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos que del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos, que mucha gente se hace las tontas. No sabemos. Y él también les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Pueden sentarse. Ay, Señor, en esta hora te reconocemos como toda autoridad y yo te pido, Dios mío, que tú abras nuestros corazones para que recibamos tu palabra en esta mañana. Gloria a Dios. Tú eres el Rey del universo, de todo lo hecho. La palabra del Señor dice que todo fue hecho para ti y todo es tuyo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, gloria a Dios. Dice la palabra. En este capítulo nosotros nos encontramos, acuérdense que nos encontramos en la última semana de vida en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía sigue siendo Marte porque él acababa de maldecir la higuera, pero después entra al templo y empieza a enseñar. De camino hacia al templo fue que tuvimos la experiencia con la higuera. Entra al templo y lo ven allí enseñando y se le acercan los fariseos y los líderes políticos y religiosos, ya usted sabe. Y ellos ya estaban furiosos con Jesucristo porque Jesucristo ya había hecho su entrada triunfal en el burro, ¿verdad? Y la gente le gritaba: Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Él había ya el día antes derrocado todas las mesas de los cambistas y le había dicho hipócritas y le había dicho un montón de cosas. Y después, cuando viene por el camino al otro día, hacia el templo otra vez, da la parábola viva, empírica en su propia vida, lo de la higuera, para decirle: ustedes son unos infructuosos, son unos hipócritas y no tienen fruto. ¿Se acuerdan? Así que ¿cómo estaba esa gente? Esa gente ya estaba furiosa con Jesús. Y además de eso, Jesucristo en su mensaje les decía: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y esta mañana en el estudio que estábamos haciendo, ellos se creían que como ellos eran del linaje de Abraham, ellos no eran esclavos de nada, ellos no tenían de qué arrepentirse. Cuando Jesucristo le dice todo esto a los judíos, ellos estaban que qué mal me cae este tipo. ¿Verdad? Qué mal les caía Jesucristo a todos los que estaban allí. Bueno, a los líderes fariseos, a los líderes religiosos y políticos. Porque la luz de Cristo alumbraba y se dejaba ver la maldad de ellos, ¿verdad? Así que
Jesucristo en su mensaje le estaba diciendo al pueblo de Dios, mire, no rechacen al Padre, no rechacen al Hijo, y no rechacen al Padre ni al Hijo porque este les va a enviar el Espíritu Santo. Y ellos no querían oír ese mensaje. Dios nos dice en esta mañana, no rechaces al Padre, no rechaces al Hijo y no rechaces al Espíritu Santo. Es el único remedio que el ser humano tiene para ser librados del pecado. Amén. Y de la condenación eterna, ¿verdad? Es el único remedio que hay, Cristo Jesús. Incredulidad. Mira, hermano, cuando una persona tiene incredulidad, los incrédulos están dispuestos a tratar a Jesús con traición. Tratan a Jesús con desaire, con desdén, con desprecio. Los incrédulos así nos tratan a nosotros también, con desaire, con desprecio, nos tratan como si nosotros no fuéramos ni inteligentes. Mucha gente se cree que la religión es el ocio de las masas, que la religión embrutece, ¿verdad? Y a veces nos toman por menos, y a Cristo, aquí los incrédulos le hacían lo mismo. ¿Sabes lo que yo he aprendido, hermano? He tenido que aprender que cuando alguien viene donde ti y te dice, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, o alguien te dice, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, en verdad es fundado en algo que hay en su corazón. Ni siquiera es fundado en lo que tú estás compartiendo, sino en lo que hay en el corazón de esa persona, determinará si están de acuerdo o no con lo que usted está diciendo. Y estoy hablando cuando estamos hablando la verdad de Cristo, ¿verdad? Porque en otras cosas no tenemos que estar de acuerdo. Pero en cuanto a la verdad de Cristo, hay una sola verdad absoluta, que Cristo es Dios. Amén. ¿Verdad? En el versículo 23, Jesús entró en el templo y el sumo sacerdote y los ancianos del pueblo se enfrentaron a él mientras él enseñaba. No nos dice qué enseñaba, pero yo me atrevo me atrevo a sugerir que él estaba enseñando algo acerca del destino de Israel, porque eso era lo que él hacía todo el tiempo. Yo estoy segura que lo que él estaba hablando tenía algo que ver con el plan y el propósito de Dios para el pueblo suyo, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y los líderes religiosos, como les decía, ya furiosos con Jesús, estaban por allí viendo a ver cómo lo podían, es que no quiero decir la palabra cachar, sorprender, lo querían sorprender diciendo cualquier cosita que ellos pudieran agarrarse de eso para acusarlo. Y les molestaba también que con los actos que él hacía, él afirmaba su autoridad, porque cómo él se atrevía a entrar al templo, cómo se atrevía primeramente a decirle a los judíos, ustedes tienen que arrepentirse y acercarse a Dios. Cómo él se atrevía a entrar al templo y tumbar las mesas y decirle a todo el mundo, sálganse de aquí, que esto es casa de oración. Cómo él se atrevía, ¿verdad?, decir con la higuera, esta gente son hojas nada más. Por dentro están vacíos y por fuera también. O sea, esto era y cada acto que Jesucristo hacía afirmaba su autoridad, afirmaba que él era Cristo, el único Hijo de Dios, el ungido de Dios que vino para el perdón de pecados. Entonces los líderes vienen donde él y le hacen una pregunta. Bueno, ¿y quién tú te crees que tú eres? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? A ustedes les voy a decir, hermanos, todos nosotros, cuando nosotros oímos la palabra autoridad, se le paran los pelos a uno de punta rapidito, porque nadie quiere más autoridad que sí misma. Cada quien quiere ser su propio Dios, cada quien quiere ser su propio rey. El pueblo judío decía, pero ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad? Y la pregunta era legítima, porque ellos como líderes religiosos, ellos tenían que, ¿verdad?, asegurarse con responsabilidad de quién era el que estaba haciendo esto. Incluso era una pregunta apropiada. Ahora, yo le voy a decir una cosa, nosotros todos podemos hacer preguntas, pero como yo siempre le digo, ahora le digo como pedagoga o como maestra, hay preguntas que son legítimas, que son las que a los maestros nos gusta escuchar. Cuando un estudiante hace una pregunta porque quiere saber, porque quiere aprender. Ahora, hay preguntas que son capciosas. Yo me sé la respuesta, pero como yo quiero ver si tú sabes, pues yo te hago la pregunta. También está la pregunta que lo que quiere es confundir, como la que hizo Satanás en el huerto, que le dijo a
a Eva, con que Dios dijo, de tal fruto no comeréis. Era la verdad, pero lo hizo en forma de pregunta para confundir. Y hay preguntas que son hechas a propósito para hacer quedar mal al otro, porque no saben contestar la pregunta, entonces ellos la contestan. Ellos la contestan y es para avergonzar a los demás. Así que la pregunta de esta gente, ustedes dirán, ¿qué tipo de pregunta era esa? ¿Querían ellos verdaderamente saber de qué autoridad venía, con qué autoridad venía Jesucristo? ¿Qué autoridad tiene? Y déjenme decirles, hoy día nosotros nos hacemos muchas veces esa pregunta. Nosotros empezamos a decir, ¿y qué autoridad tiene Cristo para decirme lo que yo tengo que hacer? Para decirme lo que debo decir, para decirme lo que tengo que pensar. Y hoy día los hijos le dicen a los padres, ¿quién eres tú para decirme cómo pensar, qué decir y cómo actuar? Y los niños le quieren decir a los maestros. Y así, donde quiera que nosotros vamos, si hay alguien que te quiere decir lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que hacer, uno como que se pone igual que los fariseos y que esta gente, ¿no? Hay un rechazo a todo lo que es autoridad. Hermano, la gente que que rechaza la autoridad siempre tiene problemas donde quiera que se meta. ¿Por qué? Porque donde quiera, como dijimos en predicaciones anteriores, donde quiera hay una jerarquía. Siempre hay alguien que mande más que tú. Todo el mundo tiene un jefe. Todo el mundo. Y cuando la gente que tiene su propio negocio y dice, yo soy mi propio jefe, tú tienes que complacer a los clientes. O sea, siempre nosotros tenemos a quien rendirle cuenta, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, ¿qué autoridad tiene Jesús en mi vida? ¿Qué derecho tiene Jesús para decirme cómo debo vivir la vida? ¿Por qué la iglesia quiere determinar cómo vivo la vida? No es la iglesia, hermano, es la palabra de Dios, ¿verdad? La primera pregunta de estos líderes era, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? O sea, ellos querían saber por qué justifica que tú obres de esa manera. Y después le preguntan, ¿y quién te dio esa autoridad? O sea, ellos quieren que también justificara a Jesucristo su identidad. O sea, ¿quién te dio permiso? ¿Quién te da derecho a hacer estas cosas? En griego, aunque nosotros no somos muy estudiosos de las diferentes lenguajes griegas o arameas y todo eso, pero en griego existe una palabra que se llama exousia, que habla de autoridad y de poder. En mis propias palabras, para yo poderlo explicar, yo lo que diría es esto: imagínense un camión, un trailer, un camión, un 18-wheeler quizás, de 3,000 libras. Y un oficial de la policía que se pare frente a él y con su mano trate de pararlo. Bueno, por fuerza bruta, el que tiene autoridad es el camión. Porque en verdad el policía no puede detener el camión con la mano. Ahora, el oficial tiene una autoridad delegada. Tiene una autoridad delegada porque nosotros tenemos gobierno, porque nosotros tenemos... este gobierno aprueba ciertas leyes. Y ahora bien, si este camionero o el camión no se detiene cuando el oficial se lo pide, está violando la autoridad delegada, no tanto al oficial lo aplasta y se murió. Pero ¿por qué se busca un problema? Pues porque violentó las autoridades. Cuando ustedes se dan cuenta que cuando los maleantes por ahí le hacen daño a un policía, es una gran cosa, porque cuando tú ofendes y dañas a un policía, tú estás dañando a todo el cuerpo de la policía, que representa a toda la autoridad del gobierno que aprueba las leyes. Así que está la autoridad bruta, pero está la autoridad delegada. La delegada por Dios. Cuando nosotros amenazamos violentar las leyes de una persona que tiene autoridad delegada por Dios, está ofendiendo a Dios, quien es la autoridad. En la Biblia la autoridad se usa para describir el poder absoluto de Dios, la soberanía de Dios, la capacidad que viene de Dios mismo. También la palabra del Señor nos habla de una autoridad que Dios mismo nos da a nosotros, ¿verdad?, para ejercer y obrar de acuerdo a los mandatos de Dios.
En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es cosa dura de tragar también, porque hay autoridades que nosotros no quisiéramos acatarnos a ellas, ¿verdad? Pero mira, la palabra del Señor nos dice que a todas las que hay es por Dios que han sido establecidas. Y la incredulidad siempre cuestiona la autoridad. O sea, el incrédulo, la persona que tiene incredulidad siempre va a cuestionar la autoridad. Porque si nosotros reconocemos la autoridad, pues no cuestionamos cuando se nos da mandatos, ¿verdad? La incredulidad dirá dentro de sí, ¿qué le da a Dios el derecho de decirme qué hacer? ¿Qué le da a Jesús el derecho de decirme qué hacer? ¿Qué les da a mis padres el derecho de decirme qué hacer? ¿Qué le da al gobierno el derecho de decirnos qué hacer? ¿Qué les da a los pastores el derecho de decirnos qué hacer? La incredulidad, hermanos, siempre atacará a la autoridad. Ataca a la autoridad. Los líderes religiosos tenían una responsabilidad, claro que sí, de examinar a Jesús y de sus afirmaciones y de todo lo que él decía, evaluar sus palabras, sopesar sus obras. ¿Sabe? Ellos tenían que evaluar su carácter, pero estos líderes en verdad no querían saber de dónde venía su autoridad. Los líderes religiosos saben que Jesús solo puede apelar a 3 fuentes. Jesús podía decir, bueno, mi autoridad viene de Dios, o Jesús podía decir, mi autoridad viene de mí mismo, o Jesús podía decir, no, a mí me dio la autoridad un humano o una fuerza divina. Como hay gente por ahí que tienen unos poderes porque otras fuerzas divinas se lo dan, ¿verdad? Los religiosos sabían que al hacerle esa pregunta a Jesús, tenía que escoger una de esas 3. Los líderes religiosos esperaban que él dijera que su autoridad venía de Dios porque así ellos podían entonces decirle, así demuéstranos con un milagro. Danos una señal. Ustedes saben que en la palabra del Señor esta gente siempre estaba pidiendo señales. Demuéstranos que vienes de parte de Dios. Y si decía, la autoridad viene de mí mismo, pues claro, mejor todavía, porque entonces la mayoría del pueblo judío lo iba a desestimar y lo iba a tomar por un fraude o un lunático. Porque si Jesucristo se estaba inventando todo esto, pues entonces estaba loco. ¿Verdad? En el momento en que se escucha la palabra la autoridad, la gente le da escalofrío. Pero déjeme decirle, la palabra del Señor nos manda a acatarnos a las autoridades, pero ustedes saben muy bien que hay algo dentro de nosotros mismos que nos deja saber que nosotros no podemos, que no es autoridad legítima si esa autoridad lo que pretende es hacer daño. Sabemos que no es una autoridad legítima si lo que quiere es hacer el mal, si es para hacer maldad. Ninguna autoridad tiene el poder ni el derecho de imponer un error. Y si así fuese, nosotros tenemos que resistirlo con la verdad. Y esta mañana nosotros estábamos estudiando que la verdad de Cristo es la que nos hace libres. La verdad de Cristo. La verdad que debe ser defendida hasta la muerte, hasta que los otros dejen de verlo como falso, es la autoridad centrada en Dios. Esta verdad que afirma que la verdad es Cristo. Él mismo dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos santificados en su verdad y su palabra es verdad. Gloria a Dios, aleluya. Así que la verdad refuta, pelea el error, lo resiste. Y ustedes saben siempre el ejemplo que yo les doy de resistir, es hacerle fuerza al error. No es que te rindes al error, ni que cedes al error, es que lo resistes. En Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien les parecía. Lamentablemente, hermanos, los que no quieren tener quien les diga nada, es porque ellos mismos quieren ser su rey. Ellos son sus propios reyes. Cuando no hay autoridad, entonces cada una de las personas comienzan a asumir alguna apariencia de autoridad de sí mismo.
Pero nosotros los creyentes conocemos que eso no es autoridad. La autoridad es dada por Dios. La autoridad delegada por Dios es parte de lo que dice la Biblia. Es parte de cada hogar, es parte de cada iglesia, es parte de cada gobierno. Donde quiera hay autoridad delegada. La autoridad es el derecho, es un derecho. La Biblia nos da una autoridad, nos da hasta un derecho de nosotros compartir la palabra de Dios, de hacer milagros. Cristo mismo dijo, mayores que estas harían. Nos dio autoridad sobre las enfermedades, nos dio autoridad sobre los demonios, y a sus discípulos les dio la autoridad de echar fuera demonios y de sanar a los enfermos. ¿Que ellos sanan enfermos? No. ¿Que tienen una autoridad delegada de Dios, que es el que sana a los enfermos? Sí. Gloria a Dios. En Juan 17:1, Jesucristo hace una oración sacerdotal. Y estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos, imagínense a Jesucristo orando, levantando los ojos al cielo. Y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Gloria a Dios. Él tenía la autoridad para dar la vida eterna a todos los que le diste. Jesús dice tener la autoridad para dar la vida eterna a las personas que le reciben, a las personas que lo aceptan como hijo de Dios. Jesús declara que tiene la autoridad para perdonar los pecados. En Mateo 9:6, Jesús da la autoridad a quienes le reciben para convertirse en hijos de Dios. La palabra del Señor dice que ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Jesús es el que nos da el permiso de ahora ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. En Mateo 28, del 18 al 20, y yo tengo un montón de citas más, pero eso yo se los voy a dar de tarea. Porque en la Biblia hay muchos textos bíblicos donde Jesucristo dice que Él es Dios. Y hay gente que dice, muéstrame en la Biblia donde dice que Jesús es Dios. Nosotros deberíamos tener una listita de muchos textos donde dice que Jesús es Dios. Bueno, en Mateo 28, los versos del 18 al 20, dice, cuando Jesús se prepara para ascender al cielo, dice, toda autoridad me ha sido dada, toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos delante de todas las naciones. Ahora nos delega su autoridad. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo te lo ordené. Y recordad que estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Qué lindo, aleluya. Mientras Jesucristo esté con nosotros, y eso va a ser siempre, nosotros tenemos la autoridad que Él nos dio para hacer estas cosas. Cuando nosotros salimos, vamos en el nombre de la autoridad de Jesucristo. Cuando nosotros oramos, por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, porque nosotros por nosotros mismos no somos dignos de entrar delante del Padre. Pero en el nombre de Jesús, yo oro todas estas cosas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús habló con autoridad. Ustedes saben que Pablo escribe en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Qué lindo, ¿verdad? Los cánticos que estábamos cantando un momentito atrás. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él está antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo sostiene Cristo. Todo fue hecho por Él y para Él. Y Él es sobre todas las cosas. Y según Pablo también en Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y en Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno, dice Jesús. ¿En qué autoridad se atrevía a decir eso? En la autoridad de Dios mismo. En Juan 1:18 dice que Jesús viene del cielo. Jesús es santo. Jesús tiene tanto derecho como la responsabilidad de juzgar al mundo. Mira si tiene autoridad, que Él es el que juzgará al mundo. Él es el ser supremo sobre el mundo.
Hermano, e irónicamente, el creyente que está bajo su autoridad recibe permiso para ejercer esa misma autoridad. No deje que nadie le diga que nosotros no podemos juzgar. Eso fue una mentira del diablo que se metió en la iglesia. Ay, nadie me puede decir nada porque me está juzgando. Pues yo no sé qué vamos a hacer con esta parte de la Biblia. La borraremos. Hermano, nosotros no podemos mandar a nadie al infierno. Eso es segurito. Para eso a nosotros no nos dieron la autoridad. Pero el Señor nos dice que sí veamos y velemos lo que hacen, que por su fruto los conoceréis. Dice la palabra del Señor que no andemos con, ustedes tendrían que leer el 1 de Timoteo capítulo 3, con toda esa gente que hace todas esas cosas, no anden con ellos. La palabra del Señor dice que el que niega al Padre, niega al Hijo, niega al Padre. Mira, que no tengamos parte con ellos. Y para entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que juzgar la situación. Tengo que determinar la situación, ¿verdad que sí? Jesús es santo. Jesús tiene todo el derecho para juzgar al mundo. En Marcos 13 y 14, ustedes saben que ahí Él nombra a sus 12 discípulos. Y después que los nombra, los envía a predicar. Los envía con autoridad para sanar a los enfermos. Los envía con su autoridad para expulsar demonios. Y les da el permiso de ser llamados hijos de Dios. Y por eso la Biblia dice que tenemos autoridad. Autoridad para decirte, Cristo te ama. Nosotros tenemos la autoridad para decirle al mundo, Cristo te ama. Amén. Tenemos la autoridad para decir, Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Tenemos la autoridad para decir, Cristo es el Mesías esperado y predicho desde el Antiguo Testamento. Desde la batalla espiritual donde Dios dijo que su simiente aplastaría a la simiente de la mujer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De que la simiente maligna mordería a la simiente de la mujer en el calcañar, pero esta le aplastará la cabeza. Autoridad para decir que Dios nos ama. El cristiano tiene autoridad para llevar el evangelio donde quiera que va. Los creyentes creemos en la autoridad de las escrituras de Dios. Creemos que la escritura nos dice quién es Jesús y qué autoridad tiene Jesús. Amén. Esa misma autoridad que nosotros reconocemos en Jesucristo es que nos impulsa a amarle, a servirle, a obedecerle. Esa autoridad. Los líderes religiosos cuestionan la autoridad de Jesús. Hermano, y como yo les decía, no porque querían saber la verdad de su autoridad, sino para poder reunir pruebas y así matarlo. En el verso 24 dice, respondió Jesús y le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta es, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Hermanos, nosotros no podemos ir cuando escudriñamos la escritura y nos ponemos a estudiar es que vemos la grande implicación que tenía esa pregunta. Jesucristo le hizo esa pregunta conociendo la actitud de los líderes religiosos hacia Juan. Jesús sabía cómo ellos se sentían acerca del ministerio de Juan. Y esto y su respuesta iba a revelar la actitud de ellos. O sea, la respuesta que ellos dieran los iba a tirar al medio. En efecto, Jesús está sugiriendo que la fuente del ministerio de Juan y la fuente de su propio ministerio tenían una autoridad en común. Venían del mismo sitio. Y los líderes debían de tratar de ser capaces de resolver la pregunta que Cristo le hizo. Porque si amaban el ministerio de Juan, amarían también el ministerio de Jesús. Porque reconocerían que desde el libro de Isaías estaba profetizado que Juan iba a ser el precursor de Cristo, el que sería enviado por Dios para la salvación del mundo. Porque el mensaje de Juan siempre fue de arrepentimiento y bautismo. Bautismo de arrepentimiento. Juan bautizaba a la gente en el río Jordán como un acto simbólico de purificación
y arrepentimiento de los pecados. El mensaje de Juan era un mensaje que decía, conviértete del pecado, vuélvete a Dios. Arrepentimiento. Juan reclamaba a las personas, les instaba a que se arrepintieran de sus pecados y que se volvieran a Dios. Su mensaje se basaba en la necesidad de un cambio en su corazón que solamente se lo podía dar el Salvador del mundo, que era Cristo Jesús. El mensaje de Juan era que él anunció al Mesías. El mensaje era que se prepararan para que recibieran al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, el mensaje de Juan fue señalar al maestro y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una maravilla, por eso Jesucristo le dijo, ven acá, el mensaje de Juan, el ministerio de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Porque él sabía que si ellos habían reconocido el ministerio de Juan, tenían que haber reconocido el ministerio de él y que venían desde la misma autoridad. La pregunta de Jesús que le hace a los líderes era exigiendo una confesión o una negación. O confesaban a Jesucristo o negaban a Jesucristo, con la respuesta que ellos dieran. Es más, el mensaje de Juan, como dice Marcos 1:7, que cuando él predicaba y decía, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y Cristo era ese que era mayor que él. Amén. Y en Juan 29:30 es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Y cuando él señaló a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le está diciendo, este es que es necesario que crezca mientras yo menguo. Qué lindo es el Señor. Jesús es quien debe aumentar y Juan tenía que disminuir. Por eso él le preguntó, ven acá. ¿Y el ministerio de Juan? Si el ministerio de Juan era de los hombres, ahora sí, era de los hombres y no de Dios. Eso fue que Juan un día se levantó por la mañana y dijo, de ahora en adelante me voy a vestir con piel de camello, voy a comer langosta, me voy a dejar crecer la barba. Y todo el mundo me va a tener por loco. Y cómo entonces, si eso hubiese sido así, se explica el poder de la presencia de Dios, cuando el mismo Dios habla y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, complacencia y contentamiento, se me mezclaron las dos palabras. Y después dice la palabra del Señor, a Él oíd. ¿Cómo se explica que Él iba a predicarle a miles de personas y que acudirían a bautizarse en el río Jordán? Tanto así que Jesucristo fue a bautizarse también, y nosotros sabemos la historia donde Él le dice al Señor, no, bautízame tú a mí. Y Jesucristo le dijo, no, vamos a cumplir con lo que está escrito en la profecía, vamos a cumplir la ley. Y entonces Juan bautiza a Jesucristo, y nosotros sabemos que ahí sale la paloma, el Espíritu Santo como en forma de paloma, y se entra a Cristo, y entonces se oye esa voz que dice, este es mi Hijo amado. Entonces dice la Biblia que estos líderes, cuando Jesucristo le planta la pregunta, empezaron a discutir entre sí. Mira qué sinvergüenza. Se fueron a hacer consultas. Ven acá, espérate, no vayas a contestar esto. Antes de contestarla vamos a pensar. Si decimos de esta manera va a pasar esto, y si decimos de la otra manera va a pasar lo otro. Dicen que discutían entre sí. Si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues entonces no creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. El pueblo judío reconocía a Juan por profeta. Las consecuencias de la incredulidad deliberada. O sea, hay una incredulidad que es a propósito. Y respondiendo Jesús, le dijeron, no sabemos. Entonces tú me vas a decir a mí que después que cabildearon acá y discutieron y dijeron todo esto, si decimos así nos va a pasar esto y si decimos así nos va a pasar lo otro. Vienen uno y dicen, no sabemos, que mucha gente se hace la tonta. Que mucha gente se hace la tonta.
Tengamos cuidado con eso, hermano, porque uno se hace el tonto, pero la gente se da cuenta que usted se está haciendo el tonto. Y Cristo sabía que ellos estaban haciendo el tonto. Él le dijo, no, o sea, no saben. Pues tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero era porque él sí sabía que ellos sabían. Ellos sí sabían. Como decía Gaya, mentira, saben. Alguien dijo una vez que la incredulidad no es la causa del pecado, sino el pecado es la causa de la incredulidad. Aquí están los hipócritas, los cobardes religiosos que temían a la multitud también, porque acuérdense que si la multitud se le iba en contra, ellos iban a perder su estatus, ellos iban a perder su income, ellos iban a perder su liderazgo delante del pueblo. Y entonces, pues, como la opinión popular era que habían aceptado a Juan como profeta de Dios, entonces ellos se hicieron los tontos y dijeron, no sabemos. Déjame decirte, y el peor castigo que puede hacer Cristo a esta gente fue no contestarle. Que Dios no te hable. Ese sería el peor castigo. Fingieron ignorancia y fue a propósito que la fingieron. Es como cuando los padres de uno descubren a uno haciendo algo. Y yo tengo una nieta que yo siempre se lo digo a Jinka. Nosotros ahí viendo a Nair rompiendo yo no sé qué y le dicen, Nair, ¿qué tú hacías? Ella, nada. Era tan chiquitita que decía nada todavía. Nada. O sea, ¿cuántas veces le preguntamos a los hijos, ¿estás haciendo esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? No sé. Se hacen los tontos. Pero nosotros sabemos. Y claro, a cualquier cazador se le escapa una liebre, ¿verdad? Claro que lo sabían, claro que sí que lo sabían. Solo están tratando de encontrar una manera de salirse del lío. Y es matar el tiempo, cambiarnos la conversación para que desviar la atención. Y entonces Cristo le dijo, tampoco yo les diré por qué, con qué autoridad hago estas cosas. En Lucas 16:31, la parábola del hombre rico. Mira, ustedes saben la parábola del hombre rico donde muere un rico y muere un pobre. ¿Se acuerdan de Lázaro, el llagoso y todo eso? Y este no es el mismo Lázaro de Betania, este es otro Lázaro. Y mueren los dos y uno va a parar al seno de Abraham y el otro va a parar al infierno. El rico fue a parar al infierno. Y el rico que fue a parar al infierno se preocupa por sus hermanos que todavía viven aquí en la tierra, ¿verdad? Claro, como está en el tormento se preocupa, porque el que está en el cielo no se preocupa por nada, hermano. El que está en el cielo está en el Edén, está en el paraíso. Pero el que fue a parar al infierno, le dijo a Abraham, Padre Abraham, manda a alguien que vaya y les diga para que no vengan a parar aquí al infierno. ¿Y sabe lo que le contestó? Le dijo, mira, si ustedes que matan a los profetas, ustedes tuvieron a Moisés, tuvieron a todos los jueces, tuvieron a los profetas y los mataban, ustedes no van a escuchar el mensaje ni aunque resucitara un muerto. Ni aunque viniera un muerto, se levantara uno de entre los muertos, le van a creer el mensaje. El que es incrédulo a propósito, hermano, tiene un corazón tan malvado que aunque resucitara un muerto, y resucitó un muerto, ¿sí o no? Para decirle que tenían que arrepentirse, y todavía hay gente que no lo creen. Tenían a Moisés, a profeta y tampoco se convencían. Y aunque venga alguien de entre los muertos, por eso le dijo, no les voy a enviar a más nadie. El que no escuche aquí, too late. Por cierto, acuérdense que era martes y que el viernes Cristo iba a morir y el domingo Él va a resucitar. Por eso Jesucristo sabía que mira, ni enviándole uno resucitado van a creer. Muchos van a seguir prefiriendo permanecer en su pecado. Les encanta la basura, le encanta lo ghetto, le encanta el trash, le encanta. Porque ellos se sienten un poquito mejor que los demás, ¿verdad? Pero yo le voy a decir una cosa.
El tuerto en el mundo de los ciegos es rey. A los incrédulos no les preocupa la evidencia, ninguna evidencia que se le pueda dar. Y hay gente que te pide evidencia. Hay gente que te pide, muéstramelo. Mira, a esa gente no les interesa, no les interesa. Se convierten o sea, en unos incrédulos impedernidos porque lo hacen adrede. No están interesados, hermanos, porque los incrédulos no se dejan persuadir por la verdad. Hay una verdad absoluta y hay gente que no la quiere. La gente habla de su verdad. Ustedes, es una moda. No, porque esa es mi verdad. Esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. No hay miles de verdades. Hay una verdad absoluta, que es Cristo Jesús. Y déjeme decirle, esa gente, tú le dices la verdad y, bueno, todos nosotros hemos vivido por esta experiencia. Tú le dices una verdad a una persona y ellos te cogen odio, toman represalia, están buscando en cualquier momento para cobrártela, se ofenden, a veces se vuelven tan malos. El incrédulo al principio denuncia y luego intenta desacreditarte. Quieren que todo el mundo te vea como que tú eres lo peor del mundo. Y solo porque a lo mejor le dijiste una verdad. Claro que nuestra verdad sea la verdad de Cristo, ¿verdad? No es que le vamos a decir, oye, qué feo tú eres, porque todo como te tengo que decir la verdad. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la verdad de Cristo, que es la que nos libra, la que nos hace libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De esa verdad es que nosotros tenemos que hablar. Los líderes religiosos se ven obligados a admitir una total falta de discernimiento con respecto al ministerio de Juan Bautista. Con el no sé, pero qué absurdo. Ellos mismos se pusieron el lazo en el cuello, porque ellos le estaban diciendo a Jesucristo dentro de una sinagoga, dentro de un montón de estudiosos de la ley, que ellos no entendían, no tenían el discernimiento para saber si el ministerio de Juan era de Dios o era de los hombres. También los líderes religiosos son convencidos y condenados de culpa porque rechazan el testimonio de Juan Bautista respecto a la obra del ministerio de Jesús, que era el mensaje de Juan Bautista, Jesucristo. Y los líderes religiosos exponen su total hipocresía y cobardía por tanto su incompetencia para ocupar el cargo de autoridad que ellos decían tener, porque ellos sí se creían la autoridad, pero ahí quedaron retratados. En Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que niega a Jesucristo aquí, yo no sé, el que niega a Jesucristo aquí, Cristo lo negará delante del Padre, dice la palabra del Señor. El que niega a Jesucristo está diciendo indirectamente, yo no estoy preparado para decir que soy cristiano. No estoy preparado para conocerlo, ni amarlo, ni servirle. Bueno, lo lamentable es que Jesucristo tampoco está preparado para confesarte delante del Padre. Y los líderes religiosos ya habían tomado la decisión de rechazar a Jesús y su mensaje, porque ellos querían matar a Jesús. Y nosotros diremos, pero ¿para qué matar a Jesús? Unos líderes religiosos, pero ¿y qué matar? Si ellos mismos que tenían los 10 mandamientos, que decían no matarás. Imagínate lo malvado que eran esta gente, no matarás. Israel tenía una historia larga de rechazar a sus profetas, hermano, de matar a sus profetas. De hecho, ese punto lo vamos a tratar el domingo que viene, en una parábola. Cada persona reflexiva tiene que estar preparada para responder a estas preguntas, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para poder contestar: ¿el ministerio de Jesús es del cielo o es de los hombres? ¿O él se lo inventó o es un loco Jesucristo? El ministerio de Jesús, ¿cómo nosotros podemos defender esa verdad?
debemos por lo menos saber una o dos cosas de por qué usted cree que Cristo es la mayor autoridad. Si el bautismo de Juan, o sea, el ministerio de Juan es del cielo o de los hombres, podríamos decir con la misma facilidad si el ministerio de Moisés era del cielo o de los hombres, o el ministerio de Abraham era del cielo o de los hombres, si la profecía de Isaías era del cielo o de los hombres. O sea, nosotros tenemos que saber por qué nosotros creemos en las profecías del Antiguo Testamento que nos señalan a Cristo. A Cristo. El no lo sé. Si usted no sabe, Dios no está enojado con usted. Dios quiere tener una relación con usted. Amén. Dios no nos dice estas cosas porque Él tiene coraje con nosotros. Él nos dice estas cosas porque Él quiere que lo conozcamos mejor. Que busquemos, que escudriñemos, que veamos la palabra, cómo la palabra no se contradice, cómo el Antiguo Testamento se confirma en el Nuevo, cómo el Mesías prometido del Antiguo Testamento es Jesucristo. Todo eso va cogidito de la mano, pero si sacamos una cosa de la otra, hermano, si nosotros no hacemos eso, nosotros nos engañamos nosotros mismos creyéndonos que nosotros podemos estar a cargo de nuestra propia vida. Y entonces basamos nuestra vida en la sabiduría humana, en la experiencia humana, pero la hipocresía y la cobardía hacen que algunas personas guarden silencio ante estas preguntas. El incrédulo encuentra la razón humana como la base de toda autoridad, el incrédulo. Y resumiendo, Él mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si reconocemos su autoridad y lo que Él dice sobre la condición pecaminosa de la humanidad, la solución que ofrece el Evangelio para el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, si nos alejamos de nuestros pecados y nos alejamos y abrazamos las reglas de Dios y aceptamos la autoridad de Jesús como el Mesías y confiamos que en Él, o sea, que confiamos en Él completamente, podemos ser salvos. Pero si por alguna razón te hace la pregunta y le hace la pregunta a Jesús, ¿quién tú eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Y Él guardara silencio, entonces que tenemos que preocuparnos. Y no es porque Él no haya hablado del tema, porque Él habla del tema, es porque el corazón de la persona está rechazando a Jesucristo. Y la pregunta que te debes hacer hoy es, ¿vas a amarlo? ¿Vas a aceptar la autoridad de Jesucristo? ¿Vas a confiar en Él? ¿Vas a creerle? Oremos. Señor Padre eterno, ayúdanos. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a reconocer tu autoridad, Señor, sobre nuestra vida, sobre el mundo, sobre todo lo creado, sobre el futuro. Tú eres el que tienes, Padre mío, la autoridad sobre nosotros. Aunque a veces quisiéramos hacernos nuestras propias autoridades, no quisiéramos que nadie nos dijera qué hacer, ni cómo pensar. Yo te pido en esta hora que no nos suelte nunca, y aunque nosotros a veces somos tercos, somos como niños engreídos que no queremos escuchar lo que debemos hacer, cómo debemos pensar y cómo debemos obrar, Señor. Ten misericordia de nosotros. Señor, gracias, Padre, por tu Hijo amado. Gracias por darnos a Jesucristo, Padre mío. Porque Él, Señor, nos libra de todo pecado. En Él está nuestra libertad espiritual. Somos libres del pecado, somos libres de las garras del enemigo, somos libres del infierno y de la condenación eterna. En Cristo, tú eres nuestra libertad, tú eres nuestra verdad, tú eres nuestra autoridad, Señor. Gracias por Cristo, porque a través de Cristo hemos experimentado el perdón de pecados, Señor Jesús, y la esperanza de que algún día nosotros vamos a estar en tu presencia por la eternidad. Ayúdanos a comprender lo que significa conocerte,
lo que significa amarte, lo que significa servirte, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a tener la palabra precisa en nuestra boca cuando tengamos que defender el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido todas las cosas y te doy gracias. Amén. Amén. Qué lindo es el Señor, hermano. La autoridad de Jesús. El tema era cortito esta mañana, ¿verdad que sí? Pero viene una parábola muy interesante el domingo que viene. Así que usted siga leyendo a Mateo.